Tras la conferencia de Dios nos habla todo el tiempo, una seguidora me hizo una muy interesante pregunta que quiero trasladaros a vosotros. Me comenta: hola María, acabo de oír la conferencia, me ha gustado mucho. Me pregunto en cuestión de cómo me trata mi familia y me ha tratado, si Dios me habla o soy yo la que desde mi consciencia actúo. Creo que estoy atrapada en actuar de tal manera que mi consciencia quede tranquila por mal que me hagan. Y encima no se me va de mi mente lo que me han hecho y continuamente me pregunto por qué me lo hacen y por qué yo no aparto de mi vida a estas personas. Incluso pasa cierto tiempo sin saber de ellas y yo las llamo a ver cómo van, sabiendo que en todo ese tiempo ha habido un silencio total. Creo que me persigue el remordimiento si no actúo con el otro como si no pasara nada. ¿Es Dios quien me habla desde su cercanía y generosidad para que yo actúe así? Bueno, querida amiga, sé que me haces estas preguntas de esta manera, además, porque te ha resonado muchísimo lo que dije en la conferencia. Por supuesto que Dios es generosa. ¿Cómo no va a ser generosa si Dios lo es todo? Pero la cuestión es interpretar bien el amor, interpretar bien la generosidad. Y como dije en la conferencia, está ligado a la alegría. Nos tenemos que querer primero a nosotros mismos para tener esa alegría y desde ahí poder conectar con los demás, poder ser generosos y amar a los demás. De hecho, también hablé en la conferencia de que no siempre en la religión se ha interpretado todo de forma correcta y la máxima de ama al prójimo como a ti mismo no arranca en el prójimo, sino en uno mismo. Así que no debes ser más generosa con ellos de lo que ellos están siendo contigo. ¿Y por qué? Porque ser más generosa te hace sentirte mal, te hace sentirte vacía. Y es entonces cuando debes recurrir a ese amor de Dios, al amor incondicional de Dios, a que Dios te quiera porque los demás no te están queriendo. Pero ahí también hay un autoengaño, hay una soberbia. ¿Por qué? Porque como te sientes mal y eso te hace generar cierto rencor que uno quiere tapar, por supuesto, entonces aparece ese sentimiento de sentirte mejor, porque sigues los mandatos de Dios, ser generosa. Poner la otra mejilla. Y no debes poner la otra mejilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos de un mundo de oscuridad total, venimos de un mundo de depredación de unos sobre otros. Y tenemos que aprender a ser el límite del otro, lo que se dice el maestro del otro. Y para ello hay que confrontar. Las personas que venimos de ser humilladas, maltratadas, sometidas, etc., somos personas que hemos ganado una cosa, la empatía, la sensibilidad. Hemos aprendido a hablar. ¿Por qué? Porque nos han callado. Menuda ironía. De ahí hemos aprendido a expresar hacia el otro lo que realmente queremos del otro, pero no nos atrevemos. Y esto es el quid de la cuestión. Tienes que conectar con tu valentía, con tu osadía, y para eso tienes que ir a tu rabia dormida. Tienes que despertar tu enfado para poder confrontar a tu familia y con ello ir superando tu herida de desamor, que es una herida que arrastras desde niña. Y dicho todo esto, creo que tú misma tienes la verdadera respuesta, que Dios, cómo no, que te habla por el pensamiento, te la dio a través del pensamiento. Tú misma me estás diciendo que estás atrapada en actuar de tal manera que tu conciencia quede tranquila por mal que te hagan. Y encima no se me va de mi mente lo que me han hecho y continuamente me pregunto por qué me lo hacen y por qué yo no aparto de mi vida a estas personas. Tú te estás respondiendo, así que lo único que necesitas ahora, de verdad, es ser valiente y cambiar tu patrón de comportamiento. Dejar de ser esa buena mal asumida y esa sumisa mal asumida y conectar con lo que verdaderamente sientes, que es ese enfado, esa rabia dormida que está ahí, pero que está, y desde ahí confrontarles a ellos, ser el límite de ellos. ¿Por qué hacer esto? Primero, para dejar de sentirte vacía, para dejar de sentirte mal. Segundo, para que ellos puedan aprender de las consecuencias de su comportamiento. Y tercero, para que cada uno vuelva a su verdadero sitio. ¿Y cuál es ese lugar? Si tú no haces esto, entonces tú seguirás viéndote a tus ojos como la humilde, pero a los ojos de ellos seguirás siendo una boba. Y ellos a tus ojos seguirán deshumanizados, pero a los suyos se seguirán sintiendo superiores a ti. Y seguiréis en este juego de roles en los que estamos la mayor parte de las familias y que si nadie cambia, continúan y se perpetúan. Así que, querida mía, todas las respuestas las tienes ya delante de ti. Haz caso a tu mente,
hazte caso a ti. De hecho, me preguntaste hace tiempo que por qué no adelgazabas más. Y te contesté que ahí había todavía muchas emociones que trabajar. Bueno, pues aquí tienes una respuesta. Tienes emociones que continúan sin digerir porque están ahí desde cuando eras pequeña. Y tienes que sacarlas hacia afuera, comportarte de otro modo para que las cosas cambien. No solo en el plano actual con tu familia, sino sanando las heridas que arrastras desde entonces, desde la infancia. Y esa herida de desamor es la que provoca que estés enrocada en tu propio comportamiento y te cueste tanto salir de él. Por otro lado está la culpa, esa culpa pertinaz que te arrastra y que te hace que continúes en ese patrón de comportamiento. Destierra la culpa. Deberíamos desechar la culpa porque en este momento de la humanidad ya no necesitamos que nos manipulen socialmente. Y la culpa es una manipulación social. Si fuera algo que viniera de Dios, no podríamos decir que Dios es amor. ¿Cómo va a pedirnos Dios que tengamos alegría si también instaura en nosotros el sentimiento de culpa? La culpa no es divina, es una manipulación social. Con todo esto, querida amiga, a lo que yo te invito es a que seas osada y que transmutes tu patrón de comportamiento, que lo cambies, que dejes de ser esa mal asumida buena persona, esa sumisa, y sin embargo conectes con tu rabia, conectes con tu enfado y desde ahí confrontes al otro. Recuerda que Dios nos habla desde el sentimiento y el sentimiento que estás teniendo es enfado. Desde ahí debes actuar. La acción la debes de sopesar tú, la debes de sentir en ese instante tú. Quizás sea apartarte de ellos, quizás sea decirle dos cosas. Va a haber un momento para cada acción. Simplemente actúa según cómo te sientas en cada instante. Y ahí tendrás la comunicación de Dios. Muchísimas gracias por tu pregunta y muchas gracias por estar ahí.